Entonces continuamos en donde nos habíamos quedado. Ahora, y ustedes dirán, bueno, ya tenemos la ecuación de Schrödinger. Pues no, todavía nos faltan algunos pasos, bastantes pasos. Lo que pasa es que hemos llegado a la expresión a partir de la cual podríamos llevar a cabo los procesos matemáticos que nos permitirán definir el valor de las constantes alfa y el valor de las constantes arbitrarias alfa y beta, lo que ya nos permitiría establecer claramente la ecuación de Schrödinger. Para ello vamos a tener que considerar la siguiente forma para la función de onda de materia. Miren, la función de onda de materia no puede tener la misma interpretación física que la función de una onda clásica. Por lo tanto, la función de onda de materia para la mecánica cuántica tiene una interpretación más compleja, por lo que se tiene que definir de la siguiente manera. Función de onda de materia sería igual a coseno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega más alfa por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, donde la constante alfa nos va a permitir la flexibilidad necesaria que necesita el proceso matemático para que nosotros podamos llegar a la respuesta correcta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es obtener la segunda derivada parcial con respecto al espacio en x para la función de onda de materia. Luego voy a obtener la derivada parcial con respecto al tiempo t para la función de onda de materia y los voy a sustituir aquí y aquí. Y en la función de onda de materia, tal como está definida aquí, la voy a sustituir en este punto. Entonces voy a empezar a derivar. Segunda derivada parcial con respecto al espacio en x de la función de onda de materia sería igual a primera derivada del coseno me da menos seno. Segunda derivada del coseno me va a dar un menos seno, luego menos seno, menos coseno. Y ya como son dos derivadas, ya tendría, por la primera derivada tengo el número de onda k. Por la segunda derivada tengo otro número de onda k. De tal forma que tendría el número de onda k por número de onda k al cuadrado. Menos k al cuadrado del coseno de kx menos omega t. Muy bien. Entonces reviso que todo esté bien hasta este punto. Siempre es bueno revisar dos veces lo que hace uno. Sería para asegurarse que todo vaya bien. Sería esto, se queda igual. Coseno pasa a ser menos seno. Menos seno luego pasa a ser menos coseno. Menos coseno, esto igual. Ya está bien. Ahora vamos con esta. Tendríamos seno pasa a ser coseno y luego coseno pasa a ser menos seno. Menos seno. Pero tenemos dos derivadas. Seguimos teniendo el espacio en k. Pues sí, sería menos k cuadrada, menos k. Vean, seno pasa a ser coseno. Primera derivada, seno pasa a ser coseno. Segunda derivada, coseno pasa a ser menos seno. Entonces ya tendríamos, y la k por k sería menos k al cuadrada. Menos k cuadrada por gamma del seno de k de x menos omega t. Ahí está. Dejen checo que hasta este punto todo esté bien. Esto se va a quedar igual. Entonces seno, sí, está bien. Ahora vamos a obtener la derivada parcial con respecto al tiempo t para la función de onda de materia. Esta está más fácil. Sería, con respecto al tiempo t sería coseno, derivo coseno y yo tengo un menos seno. Si tengo menos seno, coseno, sí, menos seno. Y como es con el respecto al espacio, al tiempo t tendría que multiplicarlo por menos la frecuencia angular omega, porque sería la derivada con respecto a t del argumento del coseno. Entonces yo tendría un menos frecuencia angular omega por menos seno. Y entonces menos por menos es más la frecuencia angular omega por el seno por kx menos omega t. Muy bien. Ahora vamos con el otro. Sería seno, primera derivada del seno me da coseno. Derivada del seno me da coseno por la derivada con respecto al tiempo del argumento del seno, que es menos frecuencia angular omega. Y eso me da menos omega por gamma por el coseno de kx menos omega t. Muy bien. ¿Algo más que haga falta? Pues no, parece que es todo. A ver, dejen checo. Siempre es bueno revisar esto muy bien. Entonces, seno, coseno, seno va a ser. ¿Y el otro? Pues sí. Coseno, sí. Menos por el seno, coseno positivo. Sí. Sí, todo está bien. Bien, y como se había estado comentado, ven que en el punto 4 se había establecido que la solución para la partícula libre tenía la forma de una función de onda de una función seno. Bueno, se había establecido que la forma para la solución de la partícula libre
La forma de la solución para la partícula libre equivale a una función senoidal, porque nosotros al derivar al obtener la segunda derivada espacial de esta función obtenemos un término del número de onda k al cuadrado, tal como se ve aquí. Se está confirmando lo que se estableció en la teoría. Mientras que cuando nosotros obteníamos la primera derivada temporal de dicha función obteníamos un factor frecuencia angular omega, tal como se aprecia aquí. Se está confirmando lo que ya se estableció. Es por eso que se quiere, para la ecuación de onda mecánica cuántica, que nos va a permitir, que en sí estamos hablando de la ecuación de Schrödinger, se requiere una segunda derivada con respecto al espacio en X que nos permite obtener el número de onda k al cuadrado, como se apreció aquí. En la segunda derivada con respecto al espacio en X nos permitió obtener el número de onda k al cuadrado, y la primera derivada con respecto al tiempo t nos permitió obtener el factor frecuencia angular omega, que es justo lo que tenemos en la expresión para la energía total de una partícula obtenida en términos de la relación de de Broglie y la relación de Einstein, porque la relación de de Broglie me permitió establecer el impulso p al cuadrado de una partícula como el número de onda k al cuadrado por la h barra al cuadrado entre 2m, mientras que la relación de Einstein me permite definir a la energía total como la h barra por la frecuencia angular omega. Es por eso que se quieren la segunda derivada del espacio y la primera derivada del tiempo, porque nos permiten obtener el número de onda k al cuadrado y la frecuencia angular omega presentes aquí por la segunda derivada del espacio en X, y la frecuencia angular omega que estaría presente aquí y aquí, lo cual me produjo la primera derivada con respecto al tiempo t de la función de onda de materia. Siento que estos factores presentes en esta posición y en esta posición, en esta posición y en esta posición, están también existentes en la expresión para la energía total de una partícula en términos de la relación de Einstein y la relación de de Broglie. Es decir, se están respetando las propiedades concernientes, están respetando las características deseables concernientes a las propiedades razonables que puede poseer la ecuación de onda mecánico-cuántica. En este caso, están relacionadas con la relación de Einstein y con la relación del de Broglie, pero al mismo tiempo estar a su vez relacionada con la expresión para la energía total de una partícula en términos de su energía cinética y de su energía potencial. Bien. Ahora vamos a, como les estaba comentando, ya que tengo la segunda derivada con respecto al espacio en X de la función de onda materia, la voy a sustituir aquí, y ya que tengo la primera derivada con respecto al tiempo t de la función de onda de materia, la voy a sustituir en esta posición, y la función de onda de materia, tal como está escrita en esta parte, la voy a sustituir aquí, y tendríamos lo siguiente. Como no tengo suficiente espacio en mi hoja, lo más seguro es que ocupe varios renglones, así que interpreten con cuidado los cálculos que voy a hacer, porque son de muchas letras, y no olviden que si tienen alguna duda escríbanla para que yo la pueda checar y repetir si es necesario toda la explicación del procedimiento. Es muy importante, si hay dudas, repetirlo todo desde el principio, la explicación, y si es necesario repetir otra vez las ecuaciones. Entonces tenemos alfa, que va a multiplicar a la segunda derivada con respecto al espacio en X de la función de onda de materia, lo que tenemos ya escrito en este punto. Sería menos k cuadrado coseno de k de x menos omega t menos k al cuadrado gamma seno de k de x menos omega t. Entonces tendría k coseno kx menos omega t menos omega t, muy bien, más, miren, ya no tengo espacio, ¿ven? Voy a tener que escribir acá. La ventaja de estar en el salón con el pizarrón es que siempre hay espacio, casi siempre hay espacio de manera horizontal, pero aquí no. Más, ahora aquí lo voy a poner, más b, y para ahorrarme espacio, ven que la función energía potencial puede depender del espacio en X y del tiempo t. Ahorita, para ahorrarme espacio, ya no pondré su dependencia. Sin embargo, consideren que puede tener dependencia en esas magnitudes. Ahorita simplemente le pondré v para ahorrarme espacio. V por coseno de k de x menos omega t más gamma, que multiplica el seno de k de x menos omega t. Muy bien, ahí se cerró. Todo esto es igual a beta, y espero si tendré espacio, sí, que se me da. Beta, que va a multiplicar a esta parte, frecuencia angular omega, por el seno de k de x menos omega t menos frecuencia angular omega por gamma por el coseno. Ya no tengo espacio. Bueno, lo pongo así. Bueno, ya ni modo, tendré que ponerlo así. Pero tomen en cuenta que este coseno se multiplica por su argumento, que por espacio, por la falta de espacio, ya lo escribí aquí. X menos omega t y ya. Entonces dejen checo que todo esté bien hasta este punto, porque luego en ocasiones uno se equivoca en lo más fácil, que es estar pasando y sustituyendo valores.
Entonces gamma, luego por multiplicar, menos con x coseno cada x menos omega t, menos con el seno de cada x menos omega t, más, ven, energía potencial, de acá, energía acá, coseno cada x menos omega t más AB igual a beta, acá, de este de aquí, que es este de acá, de menos seno de cada x menos frecuencia coseno con x. Bien. Ahora voy a factorizar todos aquellos términos que multiplican al coseno de cada x menos omega t y voy a factorizar todos aquellos términos que multiplican al seno de cada x menos omega t. De tal manera que tendría lo siguiente, si es factorización. A ver, espérenme una cosa. Sí, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, aquí está, sería menos alfa k cuadrado, menos, aquí está, este no, porque no, ese no, más, ese no, pues porque no, luego tendríamos más, al final, más beta, entonces tendría menos, más, ¿es todo? Sí, es todo, más. Luego tendría más, ahí está, coseno de cada x menos omega t. Bien, hasta este punto ya he agrupado todos aquellos factores que multiplican al coseno de cada x menos omega t. Es decir, he factorizado al coseno de cada x menos omega t en todas aquellas cantidades donde se ha multiplicado este por este por este de acá. Y recuerden cómo estoy escribiendo todos mis términos del lado izquierdo de la ecuación. Es por eso que aquí, a pesar de tener un menos, tenemos un más, porque para pasarse al lado izquierdo de la ecuación este término pasaría como un más. Ahora tenemos más. Ahora voy a agrupar todos aquellos términos que están multiplicando al factor seno de cada x por omega t, para colocarlos en este paréntesis y luego poner su multiplicación con el seno de cada x menos omega t. Y sería primero este por este, que es el de acá, o alfa por menos el número de onda k por gamma, menos el número menos gamma, el número de onda k al cuadrado, alfa, menos alfa, número de onda k al cuadrado, gamma, y luego tendría el de acá, el de aquí, más el de aquí con este de acá, más la energía potencial, más la energía potencial, que va a multiplicar gamma, porque estamos agrupando todos aquellos términos que multiplican a la función seno de cada x menos omega t, más energía potencial v por gamma. Muy bien. Ahora sería este último, más beta por la frecuencia angular omega, que es más, pero como le vamos a pasar al otro lado de igualdad, nos da menos beta por la frecuencia angular omega por gamma. Ya no tengo espacio, lo voy a escribir aquí, por el seno de k de x menos omega t, igual a 0, porque todo lo he colocado al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, yo tengo esta expresión, esta toda igual a 0. ¿Qué característica necesito para que un conjunto de términos sumados algebraicamente que multiplican al coseno de cada x menos omega t más otro conjunto de términos sumados algebraicamente que multiplican al seno de cada x menos omega t nos dé la suma de ambos, de todo esto más todo esto, igual a 0? El requisito es que este conjunto tanto este conjunto de términos como este conjunto de términos sean iguales a ¿quién? Iguales a 0, de tal forma que tenga menos alfa por el número de onda k al cuadrado, más beta por la frecuencia angular omega por gamma, igual a 0. Y se tenga menos gamma por el número de onda k al cuadrado por alfa, más la energía potencial por gamma, menos beta por la frecuencia angular omega, igual a 0. Ese es el requisito que yo necesito. De tal manera que ahora yo tendría la ecuación A y tendría la ecuación B. Voy a multiplicar la ecuación A por menos. Voy a multiplicar la ecuación, ¿cuál me conviene? A ver, me conviene. Sí. Voy a multiplicar la ecuación A por menos gamma.
para así obtener la siguiente expresión. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación A por menos gamma y tendría menos por menos más alfa k al cuadrado por gamma. Y luego menos gamma sería menos por más menos b menos v de la energía potencial por gamma. Y luego al final tendría menos por menos beta por la frecuencia angular omega por gamma al cuadrado igual a 0. Voy a ver que todo esté bien hasta aquí. Menos por menos más alfa, número de onda k al cuadrado por gamma, más por menos una energía potencial por gamma, más por menos beta por la frecuencia angular omega por gamma al cuadrado, y aquí tendría menos alfa, número de onda k al cuadrado, gamma, más energía potencial por gamma, menos la beta por la frecuencia angular omega igual a 0. Entonces, entonces he escrito la ecuación A multiplicada por el factor menos gamma, aquí está, y he reescrito la ecuación B aquí para hacer la suma algebraica entre ambas expresiones. Es decir, quiero aplicar el método de suma y resta para simplificar todo lo que he obtenido a través de este razonamiento. Entonces tendría, si se dan cuenta, estas dos son iguales pero de signo contrario, entonces 0. Estas dos son iguales pero de signo contrario, más 0. Y estas dos serían menos beta por la frecuencia angular omega por gamma al cuadrado menos beta por la frecuencia angular omega igual a 0. De aquí, ¿quién puedo factorizar? Pues de esta expresión puedo factorizar a menos la beta por la frecuencia angular omega, y que estaría multiplicando a gamma al cuadrado más 1. Una forma en la cual puedo comprobar que hice bien mi factorización si al volver a multiplicar esta parte por esta parte y esta parte por esta parte me vuelve a dar esto. Vamos a verlo. Menos beta por la frecuencia angular omega por gamma al cuadrado menos beta por la frecuencia angular omega por gamma al cuadrado me vuelve a dar esta parte, sí. Menos beta por la frecuencia angular omega más 1 me vuelve a dar esta parte, sí, me vuelve a dar lo mismo, por lo tanto hice mi factorización de manera correcta. Muy bien, ahora, menos beta por la frecuencia angular omega está multiplicando a gamma al cuadrado más 1. Entonces, como menos beta por la frecuencia angular omega está multiplicando, puede pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces tendríamos 0 entre menos beta por la frecuencia angular omega, lo que nos lleva a que gamma al cuadrado más 1 es igual a 0, de tal forma que gamma al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, gamma es igual a más menos i de imaginario. Muy bien. Entonces ya tenemos a la función de onda de materia definida de la siguiente manera. Coseno de k de x menos omega t más i de imaginario por el seno de k de x menos omega t. Y es precisamente esta función de onda de materia la que vamos a utilizar en muchos ejercicios, esta definición. Habrá otras, pero esta es importante. Muy bien, otras, perfecto. Ahora, ¿qué falta? Sí, ahora lo que necesito es comparar lo siguiente. Lo que necesito es, voy a reescribir la ecuación A del otro lado de la hoja. Menos gamma menos alfa por el número de onda k al cuadrado, más la energía potencial V, más beta por la frecuencia angular omega por gamma. Entonces tengo menos alfa por el número de onda k al cuadrado, más menos alfa por el número de onda k al cuadrado, más la energía potencial, más beta por la frecuencia angular omega por gamma, todo esto es igual a 0. Esta misma expresión A la puedo reescribir de la siguiente forma: menos alfa por el número de onda k al cuadrado por la energía potencial igual a menos beta por la frecuencia angular omega por gamma. Muy bien. Ahora voy a reescribir la expresión para la energía total E de una partícula en términos del número de onda k al cuadrado y en términos de la frecuencia angular omega, siendo que esta expresión se obtuvo gracias a relacionar la expresión para la energía total de una partícula con las relaciones de de Broglie y Einstein, que es igual al número de onda k al cuadrado por la h barra al cuadrado entre 2m más la energía potencial igual a h barra por la frecuencia angular omega. Ya es reescrito. Ahora voy a hacer una relación entre esta expresión y esta expresión. Muy bien. Y aparte, aquí ya voy a escribir a gamma por el valor que le he definido anteriormente. Ya no como gamma, sino que gamma va a ser igual a i. En este caso voy a considerar a más i, porque también puede ser más i o menos i. Cualquiera de los dos resultados me arroja la respuesta correcta. Pero se prefiere, para evitar los signos negativos, aquel valor de la igualdad donde tengamos al signo positivo. Por eso que he elegido
para gamma, que ocupaba esta posición, el valor de más i. Muy bien. Entonces voy a relacionar, tengo que relacionar para como paso final esta expresión que lo obtuve a través del análisis de la ecuación, lo obtuve a través del análisis de la ecuación que implica la segunda derivada con respecto al espacio en x, que me genera un número de onda k al cuadrado, también considerando la primera la derivada con respecto al tiempo t, que me genera el factor frecuencia angular omega. Y como les estaba diciendo, esta expresión que se obtuvo a través del análisis de esa ecuación que tiene esas derivadas, donde se observa también que gracias a que todas las funciones de onda de materia están elevadas a la una, la ecuación de onda mecánico-cuántica conserva su linealidad en la función de onda por medio del análisis de esa expresión que tiene esas derivadas y esa propiedad de todas las funciones de onda de materia están elevadas al 1 para que la linealidad de la ecuación de onda se mantenga en la función de onda por medio del razonamiento de esa expresión. Es como se obtuvo esta ecuación. Voy a relacionarla ahora por fin con la expresión para la energía total de una partícula en términos de su energía cinética y de su energía potencial, siendo que esta expresión fue obtenida gracias a que la expresión original de la energía total de una partícula se le relacionó la relación de Broglie y la relación de Einstein. Entonces, ¿qué tiene que ser igual alfa para que esta expresión sea igual a esta expresión? Vamos a ver. Entonces, alfa, yo opino que alfa debe ser igual a menos el h barra al cuadrado entre 2m. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué pasaría si alfa es igual a menos a h barra al cuadrado entre 2m? Tendría lo siguiente. Menos, alfa ya valiendo menos h barra al cuadrado entre 2m, ya está, por el número de onda k al cuadrado, más la energía potencial menos beta por la frecuencia angular omega por i. Entonces yo he definido a alfa de esta forma, la estoy sustituyendo alfa en esta expresión, que es mi expresión que obtuve ante mi expresión a minúscula que obtuve anteriormente, y tendría menos por menos más h barra al cuadrado por el número de onda al cuadrado, h barra al cuadrado por el número de onda al cuadrado, entre 2m, más la energía potencial igual a menos beta por la frecuencia angular omega. Y en efecto, si yo hago que alfa sea igual a menos la h barra al cuadrado entre 2m, ya hay una relación entre esta parte y esta parte. A ver, veamos. Entonces, sustituyo esto aquí, tal como se ve en esta posición. Y en efecto, una vez que alfa es igual a menos la h barra al cuadrado entre 2m, esta parte ya es igual a esta parte. Ahora vamos por esta parte de aquí. ¿A qué tiene que ser igual beta para que toda esta parte sea igual a h barra por la frecuencia angular omega? Pues lo puedo hacer por medio de una simple expresión de menos beta a la frecuencia angular omega por i debe ser igual a la h barra por la frecuencia angular omega. Entonces voy a despejar. Tendría que beta es igual a h barra entre la frecuencia angular omega menos la frecuencia angular omega por i. Entonces tendría, veamos, estoy despejando a beta, ¿sí? Es igual a, y aquí entonces, la i tenemos un menos i. Si el menos i en el denominador, ¿cómo pasaría el numerador? Como un más i. Esto ya lo han visto en su curso de variable compleja. Si está como menos i en el denominador, pasa al numerador como un más i de la h bar por la frecuencia angular omega entre la frecuencia angular omega. Y frecuencia angular omega entre frecuencia angular omega me da 1, de tal forma que beta es igual a i de imaginario por la h bar. Entonces, por fin ya puedo escribir la expresión. Entonces, ya puedo sustituir los valores que acabo de obtener en... ¿Dónde están? Ah, sí, aquí está. Ya puedo obtener ya puedo escribir los valores de alfa y beta ya puedo escribir los valores de alfa y beta que he definido aquí y aquí, y tendría la siguiente expresión. Y tenemos menos la h barra al cuadrado entre 2m. Ahí está. Y aquí está la ecuación de Schrödinger. Hemos llegado finalmente a la ecuación de Schrödinger. Muy bien.
Es decir, que su energía, pues vamos a hacer un ejemplo, donde consideramos a un cuerpo que tiene una energía potencial ya sea igual a una constante e igual a cero, es decir, no hay fuerzas que apliquen sobre esta partícula. Además, la función de... tenemos dos posibles soluciones para la ecuación de Schrödinger que nos permite definir la función de onda de materia asociada al la función de onda de materia asociada al movimiento de esta partícula, siendo las funciones psi subíndice 1 y psi subíndice 2. Siendo psi subíndice 1 y psi subíndice 2 dos soluciones distintas para este problema. Entonces, yo quiero comprobar que en efecto se cumple con el con la linealidad del punto 3, es decir, que la ecuación de Schrödinger, la ecuación de onda mecánico-cuántica, que ya la vamos a llamar como la ecuación de Schrödinger, sea lineal en la función de onda, por lo que yo debo comprobar que si la psi subíndice 1 y psi subíndice 2 son solución de la ecuación de Schrödinger, la suma lineal y arbitraria de ambas sea también solución. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en un principio? Tenemos una partícula. Sobre dicha partícula, dicha partícula posee una energía potencial igual a una constante o igual a cero, de tal forma que nosotros, por medio de la expresión, sabemos que al ser esta una constante o igual a cero, vamos a tener una fuerza igual a cero. De tal forma que se concluye que para este caso, como nos están estableciendo que la energía potencial de una partícula es cero o constante, eso quiere decir que no existen fuerzas aplicadas sobre la partícula y estamos hablando del caso de la partícula libre. Ahora, se tiene la función psi subíndice 1 y psi subíndice 2, siendo ambas soluciones de la ecuación de Schrödinger. Entonces, para comprobar la linealidad del punto 3, es decir, para comprobar que la ecuación de Schrödinger es lineal en la función de onda, nosotros debemos comprobar que si psi subíndice 1 y psi subíndice 2 son dos soluciones diferentes de dicha ecuación, la suma lineal y arbitraria de ambas son también solución, donde c subíndice 1 y c subíndice 2 son constantes arbitrarias. ¿Cómo comprobaríamos esto? Lo comprobaríamos de la siguiente manera. Entonces, yo tengo a mi ecuación de Schrödinger. En esta ecuación de Schrödinger que voy a escribir por limitaciones de espacio, no pondré las dependencias en el espacio en x y del tiempo t de cada una de mis funciones. Sin embargo, debemos estar conscientes que la función de onda de materia depende del espacio en x y del tiempo t, mientras que la función energía potencial dependa del espacio en x y posiblemente del tiempo t. Entonces, bajo esas consideraciones, yo escribiría mi ecuación de Schrödinger de la siguiente forma. Menos h2 entre 2m por el lado... Zoom dice que ya se va a terminar, entonces si no acabo este problema, continúo, se desconectará la sesión y me reconectaré en unos 3 minutos. Entonces tiene menos h... Muy bien. Entonces, por lo tanto, yo quiero comprobar que si psi subíndice 1 y psi subíndice 2 son solución de la ecuación de Schrödinger, también su suma lineal y arbitraria sea solución. ¿Cómo lo hago? Voy a sustituir la suma lineal y arbitraria de ambas aquí, y voy a ver que se respete la igualdad. En el caso de que la igualdad sea respetada, se comprueba que en efecto la ecuación de Schrödinger sigue siendo lineal en la función de onda. Lo voy a hacer. Barra entre 2m elevado a x
Y en efecto, miren, entonces tendríamos primero esta. Voy a multiplicar toda esta parte por esta. Me daría esta expresión. Y ustedes me dirían, pero falta la constante c. La constante c la estoy factorizando, de tal forma que si vuelvo a multiplicar esto por esto, vuelvo a tener el producto de este por este. Ahora, yo estoy multiplicando para el segundo término esta parte por esta parte. De nueva cuenta he factorizado la constante arbitraria c subíndice 1. Finalmente, he multiplicado y por la h barra por esta parte por este de acá. Y he factorizado de nuevo c subíndice 1. Como yo he trasladado el término que resulta del producto de este término por este término, del lado izquierdo de la igualdad, es por eso que el signo ha cambiado a negativo. Hago el mismo procedimiento con respecto a phi subíndice 2. Multiplico esta parte por esta parte y factorizo C2. Y factorizo C2, lo que estaría aquí, lo que sería la parte que está aquí con esta factorizada C2. Ahora, multiplico la energía potencial por esta parte, esta por esta, y tendría esta de aquí. Ahora multiplico esta parte. Bueno, la que está aquí resultaría del producto de esta parte por esta parte cuando yo factorizo c subíndice 2, y aquí está. La que está en esta parte resultaría del producto de esta parte por esta parte factorizando c2, mientras la que está aquí resultaría del producto de esta parte por esta parte, donde el c2 también fue factorizado. De tal manera que aquí, como tenemos un más por más, tendríamos un más, pero al pasarlo del otro lado de la igualdad cambia por un menos, que es el que tenemos aquí. Ahora, para que todo esto, y tuve que continuar acá abajo por la falta de espacio, sea igual a 0, ¿cuál es la condición que se necesita con el fin de cumplir dicha igualdad? Que todo esto sea igual a 0 y que todo esto sea igual a 0. Es decir, esto sea igual a 0 y esto sea igual a 0. En efecto, ¿eso es así? Sí, porque de hecho esta parte y esta parte es la ecuación de Schrödinger en términos de psi1 y en términos de psi2. Es decir, es esta expresión, pero con este término pasado del lado izquierdo de la igualdad. Es por eso que en ambos conjuntos de términos, en este y en este, ahora en vez de tener un signo más, tenemos un menos. Y como todo ha sido pasado del lado izquierdo de la igualdad, entonces todo esto y todo esto, que es la ecuación de Schrödinger en términos de psi1 y en términos de psi2, se iguala a 0, con lo que se confirma que todo esto y todo esto es igual a 0, y por lo tanto c subíndice 1 por 0 más c subíndice 2 por 0, que es lo que vale esto, y esto es igual a 0. Se confirma la igualdad, con lo cual a su vez se confirma que la ecuación de Schrödinger es lineal en la función de onda. Todo esto no habría sido confirmado si la función de onda estuviera elevada a la 0, o si la función de onda estuviera elevado a la 1, o si la función de onda estuviera elevado a la 2 en términos de psi1, o si la función de onda en términos de psi2 estuviera elevado a la 0, o si la función de onda en términos de psi2 estuviera elevado a la, estuviera elevado al cuadrado, o si la función de onda en términos de psi2 estuviera elevado a la 3. Es decir, este resultado satisfactorio no se hubiera confirmado si la función de onda estuviera elevada a la 0, estuviera elevado al cuadrado, estuviera elevado al cubo, o estuviera elevado a alguna otra o estuviera elevado a alguna otra potencia superior. Pero dado que no es así y que la función de onda en todos y cada uno de sus términos está elevada a la 1, la linealidad de la ecuación de onda en dicha función de onda fue confirmada, permitiéndonos tener un resultado satisfactorio donde se confirma que 0 más 0 es igual a 0. Por otra parte, nosotros tenemos a la constante arbitraria c subíndice 1 y a la constante arbitraria c subíndice 2, como se había dicho, como se había establecido, para satisfacer la linealidad, siempre y cuando, como se había establecido, la derivada de cualquier orden, y no confundir la potencia de la función de onda con la derivada de cualquier orden, es distinto. Entonces, la derivada de cualquier orden, aquí tenemos derivadas de orden 1 y derivadas de orden 2, cuando se aplica la función de onda, nos genera términos que van a cumplir con el requisito de linealidad en dicha función de onda. Es por eso que a pesar de tener derivadas de segundo orden y derivadas de primer orden, la linealidad, como se puede comprobar, fue respetada. A su vez, las constantes c subíndice 1 y c subíndice 2, las cuales pueden ser factorizadas,
y no alterando el resultado, nos permiten de igual forma que la igualdad fuera respetada, cumpliéndose desde muchos puntos de vista la linealidad de la ecuación de Schrödinger en la función de onda. Entonces, por el momento sería todo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Y les voy a poner el link del desarrollo de la ecuación de Schrödinger, tanto de la clase de ahorita como del video tutorial hecho bajo el editor de textos científicos. Nos vemos, que tengan buenas tardes, hasta pronto. Todo este material se va a citar con el fin de que tengan más herramientas para estudiar. Adiós.